La verdad. Bueno, buenos días. Damos inicio a esta parte de los temas varios y hoy vamos a hablar de el rapto. El fundamento para el rapto, pues es muy conocido el versículo 1 Tesalonicenses 4:17. ¿Por qué vamos a tratar este tema hoy? Es un tema que genera mucho debate en cuanto al momento en que va a suceder. Que hay tres posturas que ahora vamos a hablar de eso. Pero yo creo que si nosotros profundizamos en esto, sabemos y vamos a tener claro cuándo va a suceder eso. Hay cosas que, les digo honestamente, son muy lógicas para uno pretender entrar en discusiones. Ahora lo otro, el que crea que es en determinado tiempo, aquí, allá, más allá, lo que sea, problema de él en últimas. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios, con su palabra y con todas las herramientas, yo espero que para todos los que estén escuchando o viendo este video, les quede clarísimo y tengan paz. Entonces dice 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron. O sea que de todas maneras ellos van a resucitar, pero van a ser arrebatados. Porque usted resucita, pero se resucita de la tumba. Pero después van a ser todos trasladados a las nubes. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eternamente, para siempre nos iremos con el Señor. Es como si estuviera el bus allá en el cielo, el bus llamado nube, ¿no? Entonces él cogiera y le metiera el acelerador y nos fuimos. ¿Por qué digo el acelerador? Puede ser jocoso, pero el acelerador habla de que eso va a ser algo así. En la tele, como dice este versículo, después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, en el momento de la manifestación, y nos reunirá en las nubes con los demás. Ya sabemos, el contexto usted lo lee y es clarito. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero con ellos. Todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. ¿Qué dice la PDT? Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, en el momento en que se manifiesta en las nubes el Señor, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Los resucitados, mejor dicho, esos serán arrebatados, pero de las tumbas, nosotros de aquí de la tierra. Las palabras claves: seremos arrebatados. Código 726 del griego harpazo, con J y hay una D ahí intermedia. Harpazo. Habla de apoderarse, arrebatar, capturar, arrancar, tomar por la fuerza, tomar de un tirón, zarpazo, tomar para uno mismo, preferir, escoger, quitar, retirar, arrancar, liberar, rescatar, llevarse, irse rápidamente, refiriéndose a personas. Yo puse aquí, o ahí salió también zarpazo, y da a entender como cuando el tigre o el león manda sus garras contra la presa que coge. Así mismo vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrancados. Haga de cuenta que está este lapicero aquí y usted lo coge así de una sola. Y dice que apoderarse. Me apoderé del lapicero. Así se va a apoderar el Señor de nosotros en ese momento. De un solo tirón. Mejor dicho, va a ser un solo viaje donde todos vamos a salir. Juan 6:15, Hechos 8:39, Hechos 23:10, Segunda de Corintios 12, versículos 2 y 4, Primera de Tesalonicenses 4:17,
Apocalipsis 12:5. Óigalo bien, las dos Biblias con las que estudiamos, que son la Scofield, que es esta que está aquí, la otra la tengo allá, y la palabra clave, que es donde está el diccionario Strong de hebreo y griego, tiene comentarios. Vamos a ver los dos comentarios que hay. El de la Scofield primero, dice así: este pasaje central sobre la esperanza bienaventurada de la iglesia incluye, primero, seguridad tranquilizadora. Versículos 13 y 14, vamos a leerlo. Seguridad tranquilizadora. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que durmieron son los que están muertos pero salvos, o sea que ellos van a ser como despertados, ¿no? Entonces, esa es la seguridad tranquilizadora, para que no nos entristezcamos, dice allí. Lo segundo, revelación, versículos 15 al 17, dice así: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esa es la revelación de lo que va a suceder, donde se presenta el regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y la reunión con todos los creyentes, que fue lo que vimos. Tercero, consuelo, versículo 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense con esta esperanza de que van a ser arrebatados. Ese es el comentario que hace la Biblia Scofield. El comentario de palabra clave. En este versículo hay dos importantes vocablos griegos. El primero es arpagesometa, traducidos como arrebatados. Arpagesometa. Esto se refiere al momento específico del futuro en que los creyentes serán arrebatados por Jesucristo cuando Él descienda del cielo. Arpagesometa. Al momento específico en el futuro, ese momento específico que va a suceder. El segundo es encontrar, vertido de la expresión griega eis apantesim, que tiene código 1519 y 529, que significa venir a la presencia de Dios, encontrar. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ser arrebatados y vamos a ir a la presencia de Dios, a encontrarnos con Él. Esto acontecerá después que los muertos resuciten. Primera Tesalonicenses 4, del 14 al 16, que ya lo leímos. Enseguida los cuerpos de los que estén vivos serán transformados en nuevos cuerpos. Esto habla de una nota en 2 Corintios 5:1. Entonces, mire que habla de una manera muy clara el proceso, y si lo habla y lo explica, eso es porque es una realidad. Muchos ya no creen que va a haber arrebatamiento. A muchos les da lo mismo, pero esa es la esperanza más grande, de que llegue el momento pronto en que el Señor nos saque de aquí, Dios mío bendito. Tengamos en cuenta, ya acabamos con el comentario y la palabra clave, ¿no? Tengamos en cuenta, el día del Señor y el día de Cristo ocurren simultáneamente. ¿Qué quiere decir simultáneamente? Al mismo tiempo, simultáneamente. Para la iglesia es el arrebatamiento, y para el mundo incrédulo es el principio del juicio y de la tribulación. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que seamos sacados de este mundo, tenlo por seguro de que si no empieza ahí mismo, muy prontico por empezar está. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo toma su iglesia, se reúne con ella, después viene cuando Él toma el rollo y desata los sellos. El día del Señor es aquel periodo de tiempo extendido en que Dios comienza a tratar con Israel, después del arrebatamiento de la iglesia, después el segundo advenimiento, luego la era milenaria y luego la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra. Usted lo volverá a escuchar, lo apuntará y lo revisará para que usted se dé cuenta qué es el día del Señor,
¿Cuál es el tiempo? Mire todo lo que abarca, ¿no? Primero el arrebatamiento, trato con Israel, después su segunda venida, el reino milenial, los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo tiene su orden, esa parte sí está organizada. La pregunta es, ¿cuándo será el arrebatamiento o rapto? Aquí es donde vamos a entrar en las posturas. Y yo le digo honestamente, uno ve unas cosas que parece que no fuera claro lo que Dios dice, las promesas, la esperanza que Él nos da. Y acabamos de leer, por tanto, alentados los unos a los otros, pero aquí habla del tiempo exacto. Existen tres posturas. Primera, pretribulacional, que es antes de la tribulación, que el rapto es antes de la tribulación. Segundo, meditribulacional, que habla en la mitad de la tribulación. Tercero, postribulacional, al final de la tribulación. Estas tres posturas están en muchos. Y hay gente que se pelea y que se enoja por esto. Vamos a ser claros. Dios quiera que a todos nos quede claros hoy cuándo va a ser. Entendamos de qué trata la tribulación. Yo puse aquí esto porque empecemos por entender eso. Primero, tiempo de angustia de Jacob. Esto está en Jeremías 37. Segundo, semana 70 de Daniel, Daniel 9, 27. Si usted lee, profundiza y analiza el contexto, ambos casos dice tu pueblo. Y en este caso es Israel. El trato de Dios con Israel es el tiempo de 7 años de tribulación. Es el tiempo de Israel, solo de Israel, no el de la iglesia. Entonces vamos a darnos cuenta cuándo va a ser arrebatada la iglesia. En este tiempo Dios se enfoca y trata con la nación de Israel y con el mundo incrédulo. De esto se trata. Entonces, ¿qué tiene que ver la iglesia con esto? Si es el tiempo de Israel y de los incrédulos, ¿qué tiene que ver la iglesia con esto? Si estamos hablando de iglesia, no de los judíos, no de Israel. Estamos hablando de iglesia, no de los que no son iglesia, no de los incrédulos. Porque si usted es iglesia es porque creyó, y creyó de corazón. Porque si usted no ha creído de corazón, téngalo por seguro que el día del rapto, así esté sentado en la iglesia, se quedó ahí sentado. ¿Qué nos dice la palabra clave sobre ser arrebatados? Apoderarse, arrancar, tomar para uno mismo, quitar, retirar, rescatar, llevarse, irse rápidamente. Según esta palabra clave, el rapto o arrebatamiento es Dios llevándose, rescatando, apoderándose, retirando o tomando para sí mismo y yéndose rápidamente con la iglesia de la tierra, encontrándose con Jesucristo en el aire y nos quedaremos con Él para siempre. Tengamos en cuenta entonces, de las tres posturas del rapto, la más bíblica es la número 1, pretribulacionista. ¿Por qué? O sea, si estamos diciendo que la más bíblica es la número 1, ¿qué debemos hacer? Tener sustento o fundamento bíblico para decir que es pretribulacionista. ¿Qué quiere decir? Que el rapto va a ser antes de la tribulación. ¿Por qué? Si es bíblico que es antes de la tribulación, veamos. Primero, Primera de Tesalonicenses 5:9. Si usted lo lee, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. O sea que Dios no nos llamó para castigarnos o ver su ira. El tiempo de ira es el tiempo de tribulación y de gran tribulación, que es las copas de la ira. Allí no nos llamó Dios. Precisamente Él nos saca antes. ¿Qué hace? Nos rescata, se apodera de nosotros, nos retira, nos lleva con Él. Rápidamente nos saca. Segundo, Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire que aquí mismo en Tesalonicenses ya vamos 2 veces, 2 fundamentos que nos muestra que es antes de la tribulación.
¿Qué prometió Jesucristo? Librarnos de la ira de Dios. Eso es otra promesa que nos hizo Jesús. Tercero, 1 Corintios 15, del 50 al 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos van a morir físicamente, no todos los cristianos se van a morir, no todos los va a coger el arrebatamiento muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Todos seremos transformados siendo llevados al cielo. Mientras vamos subiendo al cielo, vamos a ser transformados, glorificados para estar con el glorioso Señor Jesús. Cuarto, Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Y nos llama a creer en Él y en lo que nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, os arrebataré para Él mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo prometió tomarnos, arrebatarnos, raptarnos y llevarnos con Él para siempre. Quinto, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Dónde moramos nosotros? En el cielo. ¿De quién está hablando? La iglesia de Filadelfia, la iglesia que no le puso ningún pero, la iglesia que agradó a Dios. A ellos los va a guardar ¿de qué? De la hora de la prueba. ¿La prueba de qué? Del tiempo de tribulación. Nos guardará sacándonos de la tierra para después ¿qué? Probar al mundo. Eso es lo que va a suceder. O sea que nosotros seremos guardados. Guardado es coger de un lugar, guardarlo en otro. ¿Guardarnos en dónde? En el cielo. Sexto, 1 Tesalonicenses 4, del 5 al 17. Digo, del 15 al 17. Lo dijimos ahora, lo leímos. Nosotros los que habemos quedado hasta la venida del Señor, después habla de que la trompeta sonará, los muertos resucitarán, nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron y estaremos con el Señor. Cuando Jesús vuelva nos reunirá y nos iremos con Él para siempre. Tenemos 6 fundamentos bíblicos para darnos cuenta de que el rapto o arrebatamiento será antes de la tribulación. Hay una parte aquí en Apocalipsis que yo quiero mostrarles. Apocalipsis 4:1 dice: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si usted analiza esto, ¿dónde está? Ya le habló a las iglesias, por medio de Juan nos habla esto, y después viene los sellos. Analice ese orden. Después de esto de que acabamos de leer en Apocalipsis 4:1, viene la adoración celestial, y ahí estaremos nosotros. Después viene el tiempo de angustia de Jacob, o la semana 70, los 7 años de tribulación. Ese sube acá que dice ahí en Apocalipsis 4:1, se dice que es una representación simbólica del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Otra prueba más que es antes de la tribulación. En estos momentos, Juan era el representante de la iglesia y esta revelación la había recibido en los capítulos anteriores. Entonces, para que todo eso lo agrupemos y Dios quiera que nos quede claro.
Tengamos en cuenta esto en Apocalipsis. Los mensajes del Señor resucitado a las 7 iglesias están desde Apocalipsis 1:4 a Apocalipsis 3:22. 1:4, vamos a ver qué es 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí empieza la revelación, el mensaje, mejor dicho. Y Apocalipsis 3:22, que donde dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo último que habla a la Odisea. Hasta ahí habló a las iglesias, el mensaje a las iglesias. Tengamos en cuenta, dijimos esto. Ahora la adoración celestial. Si usted analiza los capítulos 4 y 5, usted va a ver: y cantaba un nuevo cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, está hablando a los que fueron lavados por la sangre de Cristo, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto está hablando a la gente de todo el mundo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es el tiempo de adoración celestial, cuando ya estaremos allá. Entonces, en ese orden, ¿qué sigue? Los sellos, inicio de la tribulación, que son los capítulos del 6, los sellos, al 20. Vamos hasta el 20 a ver qué dice. En el 20 ya empiezan los 1000 años, pero anteriormente a esto es el tiempo de la ira de Dios. Todo esto que sucedió, el jinete del caballo blanco cuando él viene, cuando el tiempo de Armagedón, todo esto, es claro. ¿Por qué he puesto yo esto? Porque este orden nos muestra de que primero le da el mensaje a la iglesia, que representan a las 7 iglesias, a la iglesia de todo el tiempo, o a la iglesia en ese tiempo. Después viene la adoración celestial, o sea que ya hemos sido llevados al cielo, y por medio de sube acá en Apocalipsis 4:1 nos muestra la posición en que estamos. Y después viene la tribulación. ¿Esto qué nos está mostrando? Que el arrebatamiento es antes de la tribulación. ¿Hasta dónde se nombra la iglesia? Esa es la pregunta que nos podemos hacer con lo anterior. Hasta Apocalipsis 3:22. Hasta aquí, donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted analiza, de ahí para allá no se vuelve a hablar de la iglesia. Después no se nombra en la tierra a la iglesia. Ya ha sido arrebatada, está en el cielo, está en la adoración celestial. En Apocalipsis capítulos 4 y 5, específicamente capítulo 5 del 8 al 14. Ahí lo dice: 4 seres vivientes, 24 ancianos se postraron, tenían arpas, o sea, incienso, las oraciones de los santos, cantaban, y todo lo que dice aquí. Todo esto es la iglesia ya en el cielo. Esto demuestra que la iglesia fue arrebatada antes de los sellos y la ira, antes de la tribulación. Son muestras claras. Israel no creyó en su Mesías y el mundo incrédulo no cree en Jesucristo. Pero la verdadera iglesia sí ha creído de corazón. Entonces, ¿por qué Dios habría de pagarle mal a la iglesia pasándola por la tribulación si le ha creído? La verdadera iglesia ha creído en Jesucristo. ¿Por qué Dios habría de pagarle mal a la iglesia pasándola por la tribulación? Para aquellos que dicen que es en la mitad o al final el rapto. Tengamos en cuenta eso. La verdadera iglesia creyó de corazón en Jesucristo. Hemos creído. Entonces, ¿por qué nos habría de pagar el Señor así? Si Él mismo leímos 6 versículos, 6 pasajes bíblicos donde nos promete ser salvos de la ira, que nos va a sacar antes de que venga su ira. Póngale cuidado a este comentario que puse aquí yo. Es como si usted tuviera su novia para pronto casarse con ella y se la cede a otro para que se revuelque con ella. Entiende la expresión, ¿no? La puse así porque es que ¿cómo quedaría la iglesia después de la tribulación? Vuelta a nada, revolcada, mejor dicho, hecha a pedazos, por decirlo así. Entonces, es como si usted tuviera su novia para pronto casarse con ella y se la cede a otro para que se revuelque con él.
Si esa mujer se ha guardado para usted, ¿cómo se la va a dar a otro? En este caso, dársela a otro es dársela ¿a quién? Al anticristo. ¿Cómo? Si nosotros cada día buscamos santificarnos, ser calientes, cada día nos preparamos, nos guardamos, estamos vigilantes, ¿cómo Dios o cómo el Señor nos va a dar o nos va a ceder al anticristo, nos coja y nos trate como le dé la gana? Si nos hemos guardado, si nos hemos cuidado, como la que está comprometida y se cuida de otros hombres, la mujer que está comprometida en matrimonio y se cuida de enredarse con otros hombres, de pecar. Ahora sí se ha conservado virgen con mayor razón. Entonces, si el esposo sabe que su mujer se ha cuidado, ¿cómo la va a tratar mal? ¿Cómo va a permitir que otro la trate mal? Esta parte me parece que es algo tan lógico y tan sencillo de entender, que si el rapto o arrebatamiento es bíblico, sí. ¿Lo comprobamos o no? Primera Tesalonicenses 4:17, Primera de Corintios 15, del 51 al 52 y otros. ¿Por qué puse así? Porque es lo que nosotros vimos aquí. 6 puntos para comprobar que el arrebatamiento es bíblico. Sí es bíblico. Es comprobado que sí es, para aquellos que no creen. Es la palabra de Dios. Que si será antes, en medio, después de la tribulación, antes. Es seguro, con temor de Dios lo digo, es antes. Hay promesas, hay cosas que son lógicas. Acabamos de ver un comentario que dice ahí, pues, sencillo por decirlo así, es antes, comprobado. Primera Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10 y otros, comprobado que es antes. ¿Que cuándo será? La pregunta del millón, porque nos falta el que esté parando oído a ver qué es lo que va a decir cuándo será. Nadie lo sabe. Primera de Tesalonicenses 5:2, que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo le puede entrar a usted un ladrón a la casa? Cuando menos lo espere. Cualquier día. No se sabe el día exacto. Por eso es que usted debe cerrar su puerta bien cerrada. Entonces, si esto va a suceder, ¿qué debe hacer usted? Estar seguro, asegurarse, velar, examinarse usted mismo. ¿Cuándo será? Nadie sabe. ¿Cuándo va a suceder? Antes de la tribulación. ¿Es bíblico? Lo comprobamos. Ante esto que hemos colocado aquí, de que es bíblico, de que es antes, de que el momento no lo sabe nadie, ¿qué nos exhorta el Señor? ¿Qué nos manda Él? Es lo mismo que dice en Apocalipsis 22. Vengo pronto. Él nos exhorta a velar y orar. Lucas 21, del 34 al 36. Vamos a leer. La venida del Hijo del Hombre, para que usted vea el contexto. Esto viene del versículo 25 al 37. Vamos a leer nada más el 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, o sea, velar, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, por estar usted afanado y embolatado, venga que de repente, cuando menos lo espera, venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A eso se nos llama, a velar. Para los que insisten en que es a la mitad o al final, yo les digo, no puede ser. Dios lo prometió. Él no nos ha puesto para ira. Él nos libra de la ira venidera. Él nos libra del día de la prueba que vendrá sobre la tierra. Esa es la promesa. ¿Por qué puse esto aquí? Recuerde que Dios no miente ni se arrepiente. En Números 23:19 dice que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él lo dijo, no lo hará. Si Él lo prometió, no lo cumplirá. ¿Qué nos prometió? Librarnos de la ira.
¿Cuándo es el rapto? Antes de la tribulación. Pruebas suficientes. Finalizamos con todos estos versículos. Primera de Tesalonicenses 4:15, Primera de Corintios 15:52, Primera de Reyes 18:12, Segunda de Reyes 2 de versículos 11 y 16, Hechos 8:39, Segunda de Corintios 12 del 2 al 4, Apocalipsis 11:12, Apocalipsis 12:5, Mateo 26:64, Marcos 14:62, Hechos 1:9, Apocalipsis 1:7, Salmo 16:11, Salmo 17:15, Salmo 49:15, 73:24, Isaías 35:10, Isaías 60 del 19 al 20, Juan 12:26, Juan 14:3, Juan 17:24, Segunda de Corintios 5:8, Filipenses 1:23, Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 7 del 14 al 17, Apocalipsis 21 del 3 al 7 y del 22 al 23 y Apocalipsis 22 del 3 al 5. Yo espero que todo esto haya sido claro. Creo que es una información muy bíblica. Aquí hice un comentario muy lógico de que su esposa se cuide para que usted se la dé a otro, para que se revuelque con ella. Yo estoy seguro, esa es mi opinión, pero basada en la escritura. El rapto o arrebatamiento, perdón que me enrede, es antes de la tribulación. No tiene ninguna validez, ningún asidero que sea en el medio o al final. Precisamente cuando se manifieste el anticristo, la iglesia no estará. Porque sea la iglesia, sea el Espíritu Santo, sea el mismo Dios, eso es lo que impide que se manifieste. Tenemos que salir de aquí para poder que Él tenga la libertad. Así de sencillo es. Espero que haya quedado claro. Por la misericordia de Dios, yo quiero que entiendan esto. Es importante y como dice ahí, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Les doy esa voz de aliento para que se preparen o nos preparemos, porque el arrebatamiento es antes de la tribulación y pronto está por suceder, pronto está por venir el Señor. Velemos y oremos.